Soy Jorge Armando Vázquez Rodríguez, párroco de San Mateo, aquí en Chilpancingo. Saludos a todos, gracias por estar en este espacio de reflexión. Hoy, precisamente con motivo del 1 de noviembre, fecha en la cual la Iglesia recuerda a todos los santos. Sabemos nosotros que hay una llamada universal a la santidad, que el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, hace la invitación a todos los fieles católicos, y es precisamente eso lo que nosotros celebramos el día de 1 de noviembre, todos los santos. El Evangelio de ese día es precisamente las bienaventuranzas, este capítulo tan especial de San Mateo, donde habla de 8 bienaventuranzas, y ciertamente habla de valores que no son precisamente educados, incluso cultivados en muchos hogares, y que la Iglesia los propone. Estas 8 bienaventuranzas, dice José María Cabo de Villa, un muy buen sacerdote que tuvo un libro especial que dedicó, que se llama La felicidad tiene 8 rostros, es precisamente, decía él, la autobiografía de Jesucristo. Y cuando dice que las 8 bienaventuranzas es la biografía de Jesucristo, es precisamente porque es la biografía de cada uno de nosotros como cristianos, seguidores del Señor. Por lo tanto, tendríamos que repasar cada una de estas 8 bienaventuranzas. Obviamente aquí no lo podemos hacer por espacio de tiempo, pero es la propuesta que hace Jesús, que es como nadar contracorriente de todo lo que el mundo normalmente propone. Si nosotros vemos las 8 bienaventuranzas, son valores en los cuales muchos no afincan precisamente su felicidad. Hoy, dice otro autor, Zygmunt Bauman, lo que le importa al hombre es el consumismo, el narcisismo, el individualismo y el consumismo. O sea que prácticamente estos valores son los que nos propone, por decir así, este engranaje que nos da el mundo, y en este engranaje nos encontramos todos, aunque no queramos. Jesús decía en el Santo Evangelio: ustedes están en el mundo sin ser del mundo. Y al contrario, cuando Él propone estas bienaventuranzas, nos dice exactamente en dónde está la felicidad. Y Él las vivió de una manera profunda, de una manera concreta. Habla, por ejemplo, de pobreza. Habla, por ejemplo, de la paz. Habla también de los que tienen hambre y sed de justicia. Todo esto son valores, como ustedes habrán dado cuenta, que son imperativos, o sea, son necesidades urgentes en el mundo, y por lo tanto tenemos que procurarlas. La santidad implica vivir estos valores, estas virtudes, podríamos decir de manera más concreta, de manera heroica. Y es lo que hoy la Iglesia celebra. Personas que, aunque no conozcamos su nombre, ni conozcamos su biografía, precisamente van marcando de manera heroica la vida de estas virtudes. Si nosotros podríamos poner ejemplos, todos conocemos alguna abuela que vivió precisamente estos valores, estas virtudes, y las tenemos con mucho cariño, y que ya seguramente han muerto, han fallecido. También probablemente conocemos alguna persona que pertenece a un grupo de la Iglesia y que precisamente vivió de manera heroica estas virtudes y que gozan de fama de santidad. En nuestra diócesis de Chilpancingo, Chilapa, tenemos a muchas personas entregadas a la Iglesia. Les puedo poner algunos ejemplos vivos. Por ejemplo, alguien en la sierra que le toca, porque se lo autoimpuso personalmente ella, de abrir la iglesia. Les estoy hablando de Filo de Caballos, y es precisamente abrir la iglesia a las 5 de la mañana, pero antes de abrir la iglesia reza de rodillas el Santo Rosario. Entonces, este tipo de personas que muchos ni siquiera conocen, se los cuento esto de manera así como muy confidencial, por decirlo de alguna manera, de que la santidad existe. Hay personas que rezan por su comunidad sin que nadie lo note. Hay personas que se dedican a hacer oración. Por ejemplo, en la parroquia donde yo estoy, sin decir nombres, hay personas mayores, por ejemplo, que se pasan ante el Santísimo Sacramento 1, 2 o 3 horas.
¿Se ha acercado alguna vez el sacristán con estas personas a decirle, oiga, ya vamos a cerrar la iglesia? Y estas personas dicen, por favor déjenme aunque sea una media hora más. Entonces todo ese tipo de actitudes que en el silencio están viviendo muchos cristianos, porque hay que saber que el cristiano está llamado, decía yo, a una vida precisamente heroica, a una vida en donde las virtudes se viven más allá de lo normal. Por ejemplo, todas las madres de familia que tienen sus hijos y que hacen precisamente el desayuno, que se levantan temprano, que tienen precisamente la vida un poquito agitada y que no les da tiempo en muchas ocasiones ni siquiera de bañarse o de asearse o ponerse en cierto sentido más presentables porque tienen que arreglar a sus niños, o mamás que han sido mamás y no han dormido toda la noche. Esa es la santidad. O sea, hay que acercar la santidad. La santidad es posible. El ser humano es precisamente alguien que sí puede vivir esta santidad de manera heroica. Y hoy lo que la iglesia celebra es los que ya están precisamente en el cielo, y que seguramente Dios Padre misericordioso, ahora que estamos en el año de la misericordia, terminando el próximo 20 de noviembre, precisamente celebramos a esas personas que sin conocer el nombre está ya en el cielo gozando de la presencia de Dios. Yo creo que hay que tener mucha claridad en cuanto a culturas. Nosotros sabemos que el Evangelio es cultura. Cultura significa cambiar una mentalidad. Entonces estas culturas antiguas, anglosajonas, que dejaron precisamente su impronta, probablemente que en ese momento respondió a alguna necesidad o alguna vinculación con el más allá o con la cuestión de la eternidad, es una circunstancia válida en su momento, pero llega el Evangelio, vamos a decir, improvisa muchas ocasiones qué cosa está pasando con estas culturas, y de repente pues permea, o sea, penetra todas estas mentalidades, y que ahora precisamente como seres humanos tenemos como una plenitud, dijera San Pablo en Gálatas 4:4, dice, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Ya cuando Jesús nos regala todo su mensaje de salvación, toda la revelación, nos dice exactamente qué es lo que propone Dios para cada uno de nosotros. Obviamente estas culturas, vamos a decir, precristianas, pues muy válidas en su momento, pero ahora tenemos una plenitud de revelación, y por eso la iglesia propone la santidad. No podemos nosotros proponer otras cosas que no estén en el Evangelio. Por eso, por ejemplo, el Halloween o todas estas culturas antiguas, ancestrales, nórdicas, anglosajonas, como ustedes quieran históricamente verlas, pero yo pienso que vivimos, dice el Papa Benedicto XVI, una especie de paganización, como que queremos regresar a una cultura sin conocer el Evangelio. Por lo tanto, la Iglesia propone estas festividades, Todos Santos, el 1 de noviembre, o 2 de noviembre, los fieles difuntos, que es la Iglesia propone una liturgia de tres modelos diferentes, y cada uno destaca precisamente ese mundo después de esta vida, que creo que nosotros tenemos que clarificar. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos, donde nos habla precisamente después de una batalla, el Judas Macabeo manda dracmas al templo de Jerusalén, en donde dice que debe de orarse por los que han caído en batalla. Esta fue una acción noble y santa. Entonces, esta palabra de Dios nos va orientando de qué es lo que nosotros tenemos que hacer como una acción noble y santa, orar por los fieles difuntos. El Evangelio, de uno de los tres modelos que nos propone la Iglesia, nos propone la muerte de Cristo en el Calvario. Entonces ahí es donde Cristo, dice San Pablo, fue perfecto hombre y todo lo tuvo igual que nosotros, y también la muerte la tuvo. Él dice, excepto el pecado. Por eso la muerte de Jesús también es para nosotros un paradigma, es para nosotros una forma de cómo debemos de vivir. Así se dice normalmente, que tú mueres como viviste. Y prácticamente esto la Iglesia lo entiende como la comunión de los santos. Entendemos que hay como tres estratos
dentro del cristianismo, que llamamos la iglesia militante, que está en la tierra, iglesia purgante, que está en el cielo, y lo que llamamos la iglesia triunfante, que está en el cielo. Estos tres estadios, estadio significa gradas, estos tres niveles, la iglesia entiende que hay una comunión, que hay una comunicación. Por eso nosotros en la iglesia ahora militante en la tierra podemos orar por los que están en la iglesia purgante y los que están en la iglesia triunfante. Por lo tanto, al orar por los fieles difuntos, tenemos una comunión, quiere decir una comunicación en la cual nosotros podemos precisamente hacer oración por ellos. Ellos ya no pueden hacer oración por sí mismos. Por eso es dogma de fe en la existencia del purgatorio, es dogma de fe, por supuesto, el cielo. Ahí lo tenemos en el Concilio de Nicea en el año 325, cuando habla y creo en la resurrección de los muertos. O sea que todo esto debemos de abonarlo y es punto importante de reflexión en estas fechas tan sintomáticas, tan hermosas, y que creo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, de que pensamos que esto es cultura solamente. Y hemos dicho ya en más de una ocasión con programas pues de la radio que estamos como confundidos al pensar que en estas fechas pues hay que vestirse de Catrina, que hay que vestirse de muerte, que hay que, aunque sea una tradición mexicana, sabemos que la cultura nuestra entró en comunicación con el Evangelio y tenemos nosotros que seguir conservando nuestras tradiciones. Yo soy el primero que estaría de acuerdo, pero también tenemos que inculturizar. Esa es una palabra que a muchos teólogos no les gusta, pero entendemos qué significa que la cultura tiene que verse enriquecida, iluminada con un mensaje de revelación.